¿Por qué curso de actualización? En todo el transcurso de esta breve exposición que vamos a hacer, trataremos de enfocarnos sobre qué es lo que pretende este curso, cuál es el programa que está previsto y cuáles son las posibles ventajas informativas que ustedes adquirirán si les interesa penetrar en este ámbito al cual vamos a hacer referencia. El título del curso es La ecuación salud-enfermedad y las leyes biológicas que la gobiernan. Es de actualización justamente porque debemos actualizar los enfoques, los puntos de vista, las perspectivas que tenemos respecto a la ecuación salud-enfermedad. Vamos a sacudir los cimientos de la concepción sobre la salud y la enfermedad y vamos a obtener, en función de leyes biológicas bien establecidas, una interpretación y un conocimiento que nos permita trazar estrategias básicas de acción y nos libere de la tensión y los problemas que están asociados básicamente con el acto de enfermar. ¿Cuál es la percepción actual de la enfermedad? Para esto vamos a enfocarnos sobre la base de los conceptos que normalmente tenemos y que nos han ofrecido desde nuestra infancia y que en nuestra vida cotidiana se han convertido prácticamente en hechos indudables y peculiarmente que por lo general no sometemos a tela de juicio. Podemos cuestionarnos la acción del terapeuta. De hecho lo hacemos. Podemos cuestionarnos la acción del abordaje terapéutico. De hecho lo hacemos. Pero ¿nos hemos cuestionado la definición de enfermedad? Veamos para que entendamos cuál es el propósito de este curso. Lo primero es que la enfermedad tiene para todos una connotación negativa. De hecho, enfermar significa perder tiempo para el trabajo, sentir síntomas que nos desagradan, estar en un estado de tensión dramática en la cual, según la intensidad de los síntomas, vivimos una perspectiva mental muy negativa. Eso es lo que llamamos normalmente enfermedad. Y cuando alguien dice estoy enfermo, lo primero que me viene a la mente es eso, una connotación básicamente negativa. ¿Quién interrumpe este ritmo cotidiano que me hace enfermar y me da esa connotación? Bueno, de primer momento, en esta época vivimos pendientes de una miríada de gérmenes agresivos. Una legión de gérmenes que vienen a nuestro cuerpo y nos generan todos los síntomas negativos que normalmente consideramos como enfermedad. Hay toda una epidemia de pánico. Vivimos pendientes de si viene una epidemia, si nos está atacando, si el SIDA está amenazando, si nos está atacando el ébola, si la gripe se avecina cada vez con más muertes preconizadas por estudios estadísticos. Y obviamente, esta epidemia de pánico nos mantiene en vilo. Prácticamente todo hace daño. Todo hace daño. El cigarrillo, la bebida alcohólica, los químicos de los alimentos, la manera en que como, la forma en que lo enfoco. Estamos acudiendo en esta epidemia de pánico a una suerte de pérdida de la perspectiva de cuál es el sentido justamente de lo que llamamos enfermedad. Eso nadie lo pone en tela de juicio. Es la interrupción de la vida cotidiana y nos hace daño. Y debemos eliminarla, por definición. Los síntomas son obviamente indignos. Si tengo una cefalea, un dolor de cabeza, quiero quitarlo cuanto antes, porque no me permite seguir mi ritmo cotidiano. Si tengo una inflamación, tengo que eliminarla cuanto antes, porque no me va a permitir mover la articulación inflamada o la estructura inflamada con la habilidad necesaria, o con el funcionamiento que le corresponde a la estructura que está inflamada. Si tengo cualquier tipo, un ras dermatológico, o sea, una lesión en la piel, si tengo cualquier tipo de síntoma, ese síntoma para mí es algo que debo inmediatamente enfocarme para eliminar. Y de hecho, es lo que me enseñan. ¿Qué implica todo este tema?
de que no sé realmente nunca la causa, salvo los gérmenes que me los han vendido como los enemigos por excelencia del ser humano. La epidemia del pánico lo único que genera son estas respuestas de síntomas indignos, pero sin una explicación coherente de qué es lo que sucede. Tengo un amigo que tiene una enfermedad que es diagnosticada como un cáncer avanzado y le pregunta, el médico le dice que tiene que inmediatamente tratarse porque puede morir en cualquier momento. La noticia le cayó como un cubo de agua fría. Sin embargo, recuperó la compostura y le preguntó al médico, ok, doctor, está bien, perfecto. ¿Cuándo debo comenzar el tratamiento? Sí, debes empezar inmediatamente con cirugía, quimio, radio, y ya sobre la marcha veremos qué hacer. Y mi amigo le preguntó, ¿sabe usted, doctor, cuál es la causa de este cáncer que tengo? La pregunta cayó como un bombazo sobre el terapeuta. El terapeuta le respondió, oh, realmente no conocemos bien las causas que generan el problema que usted tiene. Y entonces mi amigo preguntó, bueno, ¿y si no sabe cuáles son las causas? Entonces, ¿qué va usted a destruir? ¿Cómo va a eliminar la causa de este problema y me garantiza que esto no volverá a ocurrir en mí? A eso es lo que le llamo causalidad errática. Le llamo también causalidad errática a que vamos al terapeuta y empieza a hacer una interminable lista de preguntas de acuerdo a una supuesta causa de la enfermedad y cuando no encuentra alguna, entonces se refugia en el saco de la biología, en el cajón desastre de la biología médica moderna. Bueno, pues debe ser la genética. Entonces empieza a rastrear toda la historia de la familia buscando un precursor genético de los problemas que yo estoy confrontando como paciente. ¿Cuál es el abordaje? Para todos, es claro, escalofriante. Si lo que tengo es un proceso canceroso, una situación sumamente agresiva y degenerativa, que imagínense ustedes los nombres que estoy utilizando y son los que se usan comúnmente, evidentemente el abordaje a todo el mundo nos hiela y nos llega a lo más intrínseco del ser. Quimioterapia, radioterapia, cirugía y continuidad con una sensación de, bueno, ¿y cuándo termina esto? Ese es el concepto actual que tenemos sobre la enfermedad. Pero realmente, si llegué a enfermar, ¿hay previamente un conjunto de referencias que me permitan sentir, percibir que la medicina a la que acudo es preventiva? Una medicina preventiva partiría de una serie de medidas básicas que están condicionadas con la intelección del proceso que le llamo enfermedad. Por lo general, lo que le llamamos medicina preventiva en la actualidad es no hagas esto, no hagas lo otro, no fumes, no tomes alcohol, no comas esta comida porque es chatarra, no consumas este alimento porque tiene gluten. Es decir, me crean toda una historia que en la práctica no funciona como preventivo. Son prohibiciones básicas para no enfermar. Hay algo ahí que no funciona. Las personas saben perfectamente que hay algo que no funciona, pero se preguntan, ¿qué es lo que no funciona? Veamos un momentito algunas concepciones. Primero que todo, el conocimiento y la aplicación consciente de las leyes naturales que competen a la ciencia en cuestión no lo veo por lado alguno. Pregúntele a un médico, pregúntele a su terapeuta, ¿cuáles son las leyes que explican? Dígame usted cuáles son las leyes que explican y que estén concebidas naturalmente, que la medicina pueda llegar a entender perfectamente las causas, o sea, la génesis y el despliegue de la enfermedad, así como su tratamiento. Busquen en cualquier libro de medicina, no van a encontrar alguna vez una ley natural que explique cómo ocurre el proceso. Se supone también que una medicina que sea preventiva divulgue estas leyes en el ámbito social, en la familia, en la escuela, en la vida cotidiana, y no generando simplemente temor y pánico, como referí antes, sino simplemente dando una clara y concisa información que permita que la persona entienda
cómo ocurre el proceso de enfermar y cómo es que debo llevar una actitud que sea consecuente con este proceso para obtener un resultado coherente. Se supone que la praxis terapéutica, en función de esas leyes conocidas y divulgadas, que por cierto ni están conocidas ni están divulgadas, funcione o se ejecute en correspondencia con esas leyes. Pero es que la praxis terapéutica sabemos perfectamente cuán terrible es. Es eliminar a toda costa los posibles elementos causales. Aquí el problema es básico. No sabemos realmente cuál es la relación causa-efecto, porque es que tenemos un concepto lineal y equivocado de lo que es causal y de lo que es efecto. Y si me dijeran, la enfermedad realmente no es eso que te han dicho. Y si me dijeran, hay leyes que explican claramente cómo ocurre el proceso. Hay leyes que fundamentan sólidamente cómo ocurre el proceso. Hay leyes naturales que dan una explicación plausible y clara acerca de qué es lo que es enfermar. Si me dijeran, la enfermedad no es lo que te han dicho, la enfermedad no es lo que me han enseñado, la enfermedad es otra cosa. Realmente lo que enfrento con esos síntomas indignos es un conjunto de accionares corporales que están inscritos en nuestra memoria biológica. Es un programa biológico especial y sensato de la naturaleza. Veamos los matices. Biológico porque está inscrito en nuestra memoria biológica. Es especial porque se ejecuta en función de una necesidad básica. Y es sensato porque no es errático. Está bien claramente definido y hay leyes que lo explican. Y es, sobre todo, natural. Esta condición de que la medicina disponga de leyes naturales que expliquen el proceder, realmente no lo tenemos hasta el presente. De ahí el objetivo de que esto sea un curso de actualización. Supongamos que vivimos un conflicto biológico, que en el camino de nuestro curso vamos a entender no significa problema psicológico ni problema emocional en el sentido general. Hay una definición clara que vamos a ir trabajando sobre la base de nuestra labor. Y supongamos que este conflicto biológico que está en nuestra psiquis se proyecta sobre nuestros centros cerebrales y allí deja una huella indeleble que me permite seguir la ocurrencia del proceso. Y asumamos también como otra posibilidad que ese mismo evento que se produjo a nivel psíquico, que se proyectó a nivel cerebral y que se manifestó en el cuerpo, allí es donde está la referencia, tiene la peculiaridad de que ocurre en la psiquis, en el cerebro y en el órgano de una manera simultánea. Ocurre, por definición, simultáneamente. Y esto está sujeto a leyes. Observemos, por ejemplo, el propio conflicto biológico, un evento dramático que vivo, que interrumpe mi vida cotidiana, pasa por una fase en la cual estoy digiriendo el evento. Encontré una solución, debo siempre encontrar una solución, debo buscarla y esa es la labor del terapeuta cuando yo no la encuentro. Y evidentemente aparece entonces, con matices muy peculiares, una fase de reparación. Si miro el proceso desde que se inicia con el conflicto biológico, pasa por la fase conflictual y llega a la fase de reparación, allí tengo, tras la solución, tengo el programa biológico especial y sensato de la naturaleza que está definido por dos grandes fases, una conflictual y otra de reparación. Y la de reparación por tres subfases. No voy a dar explicación en este caso. Lo único que quiero llamar la atención es sobre un detalle. Aquí, en este proceso, cada una de las fases tiene exquisitas leyes que lo explican y que me permiten entender qué es lo que viene y cómo lo voy a enfrentar. Ahora, sobre la base de la percepción coherente de la enfermedad,
mirándola realmente como programa biológico especial y sensato de la naturaleza, que no es lo mismo que el concepto que tengo de enfermedad, entonces, si sé que es un programa biológico que está definido para garantizar mi capacidad de resistencia ante los embates de la realidad, si puedo entender perfectamente cómo ocurre, estoy justamente enfocándolo desde una perspectiva, desde una connotación que es positiva. Espectacular la idea de que ahora los gérmenes, que antes eran agresivos, mirados desde el ángulo en que me han enseñado, ahora parecen como colaborantes. Hay leyes bien estrictas que explican cómo estos gérmenes participan del proceso de curación. Hay leyes bien claras que explican con suficiente detalle cómo estos gérmenes garantizan la solución de nuestros problemas. Y no son realmente el elemento causal del problema. Estoy enfocando mi terapia sobre una dirección equivocada. La epidemia del pánico se ve ahora sustituida por un enfoque controlado en que tanto el terapeuta como el paciente pueden perfectamente caminar de una manera cuidadosa, sorteando los escollos que aparecen cuando enfermamos y sobre todo el síntoma que era indigno ahora parece dignificado. Ahora puedo utilizar el síntoma, puedo entenderlo y puedo manejarlo utilizando los recursos que normalmente se pueden utilizar en cualquier esquema médico que exista, convencional o no. En estas condiciones, sabiendo que la causalidad es estricta, que tengo claras ideas acerca de cómo ocurre y hay leyes que me explican cómo esto ocurre, evidentemente en estas condiciones me es posible tener un abordaje consecuente y no la escalofriante sarta de ataques a la fisiología corporal que se llevan a cabo comúnmente bajo las condiciones de los conceptos actuales de la medicina. Este es el propósito de nuestro curso. Si les parece adecuado, si quieren tomar las riendas de su salud, si quieren enfocarse de una manera controlada, si quieren entender lo que sucede desde una connotación positiva, si quieren dignificar el síntoma y si quieren saber la estricta causalidad que lo genera para poder manejar adecuadamente los procesos que le ocurren, este es el curso que usted necesita. Veamos si le funciona. Muchas gracias.